Estamos en el capítulo 58 de Isaías y ya saben, pongan ahí un separador. Ese es nuestro texto base, capítulo 58 de Isaías. Nos vamos a mover de repente a algún otro versículo, pero vamos a regresar ahí a Isaías 58. Bien, una de las razones por las que pues no se logra la obediencia de la manera que Dios lo pide es por no procesar adecuadamente los mandamientos de Dios. Cuando no se comprende claramente lo que Dios quiere de nosotros, a veces nos encontramos hasta inventando mandamientos, ¿verdad? Para tergiversar en realidad los que Dios ha puesto y a veces sin estar conscientes de ellos, pues nos encontramos pecando porque no es el mandamiento que el Señor ha dado. Los fariseos, ¿verdad? Ustedes recordarán, habían creado toda una serie de tradiciones que no eran otra cosa que mandamientos de hombre, cosas que ellos habían creado un sistema de tradiciones que según ellos, con esas tradiciones, garantizaban la obediencia correcta. En cuanto a guardar el sábado, por ejemplo, el Talmud, el Talmud, que es ese libro que contiene las tradiciones judías, en su capítulo 7, marcaba 39 categorías de actividades prohibidas en el sábado, o sea que con esto ellos iban a asegurar que estuvieran guardando bien el sábado. Solo les voy a dar algunas para que vean ustedes hasta dónde habían llegado los fariseos y aún muchos judíos en el día de hoy lo siguen observando. Por ejemplo, estaba prohibido unir dos hilos. El sábado no podías unir dos hilos. Estaba prohibido escribir dos o más letras. Y por consiguiente estaba prohibido borrar dos o más letras, ¿verdad? Romper algo, estaba prohibido. Incluso tocar un instrumento musical estaba prohibido porque si tocaban un instrumento musical significaba que no estaban guardando el sábado como Dios lo había mandado. Había que santificar el día sábado. Dios había descansado en el séptimo día de la creación y la manera de santificarlo, de acuerdo a lo que Dios estableció en eso, era no hacer nada. Incluso recordarán que en su paso por el desierto, el Señor les daba maná, los alimentaba con maná, que era pues una especie de esponja, que es lo que han definido los historiadores, una especie de esponja que caía del cielo, y solamente el viernes, para poder guardar el sábado, se les daba doble porción el viernes para que el sábado no tuvieran que salir a recolectar maná. Ellos, ¿verdad?, no habían comprendido con claridad este mandamiento, porque, por ejemplo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, incluso otro mandamiento que habían tergiversado era el del ayuno. Recordarán por ahí que llega un fariseo junto con un publicano que quieren orar al Señor y el fariseo dice: yo ayuno 2 veces por semana. Cuando el ayuno, si ustedes van a todo lo que enseña el Antiguo Testamento acerca del ayuno, se tenía que hacer solamente una vez al año. Es decir, él dijo: yo lo hago 104 veces, no solo una. Y de esa manera muestro que soy alguien que verdaderamente obedece a Dios. El fariseo creía que eso lo hacía mejor. De manera rápida les voy a decir que no tenemos ni instrucción para guardar el sábado, para no hacer nada el sábado, y menos instrucción para el ayuno en el Nuevo Testamento. A nosotros no nos está mandado ni el uno ni el otro. Vemos a personas que ayunan, pero no se nos manda ayunar, no se nos manda guardar el sábado. Los judíos, en este sentido, como lo vamos a ver aquí en el libro del profeta Isaías, son un ejemplo de cómo se tergiversa un mandamiento, se modifica con la idea de que yo lo guarde mejor, pero en realidad cuando nosotros no estamos identificando con claridad qué es lo que Dios manda y tergiversamos el mandamiento, pues estamos pecando en contra de Dios porque no estamos haciendo lo que Él quiere.
Eso vieron los judíos, ¿verdad? Vivieron los judíos al estarse añadiendo mandamientos que Dios no les dio. Y hoy el profeta, recuerden que estamos hasta el capítulo 59 hablando de la salvación aquí nos la va a expresar como un gozo, pero un gozo que se va a experimentar cuando los mandamientos sean procesados correctamente. Pero también lo que vamos a hacer en este estudio es ver cómo debes de procesar el pecado. Entonces dicen, ¿cómo nos movemos de un lado a otro? Bueno, cuando no se sigue un mandamiento de manera adecuada, pues se convierte en pecado. Entonces vamos a verlo desde esa perspectiva, cómo debemos de procesar el pecado para asegurarnos que estamos verdaderamente obedeciendo a Dios. Isaías muestra de manera clara cómo se debe de procesar el pecado para experimentar el gozo de la salvación ya, para estar experimentando la salvación desde ya sobre la tierra. Isaías nos va a mostrar a través de esto 4 pasos para procesar el pecado y asegurarse de que la obediencia es correcta. 4 pasos para procesar el pecado y asegurarse que la obediencia es correcta. Vamos a leer Isaías capítulo 58 y vamos a leer sus 14 versículos. Síganme ahí con su vista, por favor. Dice Isaías 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Que tal día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bien, hermanos, 4 pasos para procesar el pecado. El primer paso es escuchar a Dios, es decir, escuchar la reprensión de Dios. Vean ahí cómo en el versículo 1
el Señor está listo para mostrarles cuáles son sus errores. Dice en el 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Muy interesante porque clama, alza, le está dando órdenes aquí al profeta, le dice, ¿sabes qué? Ve y dales esta profecía, ve y háblales, clama, grítalo, que sea comprendido claramente. Es como el declarar la guerra, ve y hazlo abiertamente. ¿Se acuerdan cómo David se enfrentó a Goliat? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Tú no, eres un jovencito y todavía le ponen la armadura y ve y enfréntate y ni con la armadura puede y dice, ¿saben qué? Yo voy solamente con mi onda. Y llega Goliat y lo amenaza y le dice, pues ¿qué no viste lo que hice con todos los otros? Y ahora me mandan a este chamaco ahí a vencerme. Y le dice claramente David, clamando a gran voz, no se detiene. Le dice, tú vienes conmigo con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta es la idea de clamar, de ponerlo claro. Él lo dijo en voz abierta para que lo escuchara con claridad, ¿verdad? Les dice aquí el Señor al profeta Isaías, alza tu voz como trompeta, alza tu voz como shofar. Trompeta es el shofar, yo sé que han escuchado esta palabra para referirse a ese cuerno así medio retorcido, ¿verdad? Que se usaba como trompeta, ese cuerno se tocaba para decir, hay un mensaje del Señor, el Señor quiere hablar. Los mismos cuernos o trompetas que se usaron para derribar los muros de Jericó. Sabemos que quien lo derribó fue Jehová, pero ellos vieron que fue el sonido del shofar, el de la trompeta. Como dice ahí, si van a ver el relato de cuando se derriban los muros de Jericó, dice ahí al sonido de bocina. Bocina también es shofar. Era la fuerza, una bocina tenía gran alcance. Dice Isaías que cuando sonaba se debía prestar atención. Vayan a Isaías 18, versículo 3. Ahí en Isaías 18:3 nos dice claramente que cuando sonara la bocina, ¿verdad? Era el momento de escuchar al Señor, era la manera de convocarlos a la reunión. Dice en el 18:3, Isaías 18:3, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque shofar, escuchad, ¿verdad? Está hablando, recuerden en esta sección, del juicio a las naciones, y era la idea, cuando le dice el Señor ahí en el 58, clama, alza tu voz, y vean la palabra que sigue, y anuncia. Esta es la idea, lo que decía Isaías lo debía de entender el pueblo, y fíjense cuál es el anuncio. Dice, leamos nuevamente Isaías 58:1, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos no han sido capaces de reconocer cuál es su rebelión. ¿En dónde está su pecado? La superficialidad y no seguir a Dios de corazón, ahí estaba su pecado. En un momento lo vamos a ver esto. Lo más increíble es que hay esperanza para ellos, porque de otra manera, ¿a qué viene el Señor a clamar con gran voz, a alzar su voz y anunciar? Es el amor de Dios que quiere hacerles ver su pecado, que sean capaces de comprender en dónde está su pecado. Y esto es increíble. Váyanse a Isaías 1 y vamos a recordar esta parte porque esta parte es interesantísima. En Isaías 1, cuando va iniciando la profecía, el Señor nos declara cuál es el estado de su pueblo. Y para hacerles ver cuál era el estado de su pueblo, los compara con el asno y con el buey. Pero aún el asno y el buey son mejores, porque al menos ellos reconocen a su amo. Vean lo que dice Isaías 1:2. Dice Isaías 1:2. Oíd cielos
Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Es como si se estuviera tocando el shofar. Crié hijos, sí, y ellos se rebelaron contra mí. Esto es lo que está viviendo ahí el pueblo de Israel. Rebelión en contra del Señor. Apostasía sería la palabra que vemos en el Nuevo Testamento. Están en rebelión en contra del Señor. Y vean la comparación, Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Ustedes creen que Dios se haya equivocado en algo al tratar con Israel? Algo lo hizo mal, por eso se le rebelaron. ¿Ustedes creen que Dios haya fallado en algo en su trato con Israel? Ese Dios perfecto, ese Dios santo, ese Dios puro, ese Dios omnisciente. ¿Ustedes creen que Él haya fallado y que por eso ellos se rebelaron? De ninguna manera. Y fíjense cómo les dice al final del 3, mi pueblo no tiene conocimiento. Muy interesante la forma en la que está el verbo conocimiento. ¿Creen ustedes que les haya faltado conocimiento, instrucción de parte de Dios? O sea, Dios no les dijo todo y les faltó conocimiento. ¿Ustedes creen que a Israel le faltó entendimiento cuando vieron las maravillas en el Éxodo, cuando vieron las maravillas del Señor en el paso del Jordán, cuando vieron sus maravillas con los milagros de Elías y Eliseo, cuando vieron todas las instrucciones de los profetas y los sacerdotes, cuando vieron todo lo que el Señor les daba? ¿Ustedes creen que les faltó conocimiento? El Señor no les dijo algo, les faltó conocer, les faltaba un estudio. No tomaron una lección. La forma verbal indica que ellos no se comportan como alguien que tiene conocimiento. No es que no tengan, ustedes no se comportan como si tuvieran conocimiento, y por eso la comparación. Y dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Fíjate, ustedes, pueblo de Israel, ni siquiera se comportan como un buey y como un asno. Un buey y un asno al menos obedecen a su amo porque saben que es el que les da de comer, pero ustedes no se comportan con el conocimiento que tienen. Cuando el pecado te atrapa, cuando el pecado se enseñorea de ti, te comportas peor que un asno y que un buey. Pero si eres hijo de Dios, te mereces los azotes, ¿verdad? Azotes que te quebranten. Sabemos, ¿verdad? Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Tal vez sea porque nos está tomando como un buey y como un asno. Por eso nos azota, para que entendamos y vean la urgencia, la importancia, la necesidad con la que Dios le dice al profeta, ¿verdad? Regresen ahí a Isaías 58. Le dice el Señor, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. No permitas que mi pueblo se siga engañando. No permitas que mi pueblo tergiverse mis mandamientos. Vamos a ver eso en un momento. Muéstrales su pecado, muéstrales su rebelión. Por eso el primer paso es escuchar con claridad lo que Dios manda. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer para procesar correctamente el pecado. Y ahora, fíjense bien, después de que se escucha, hay que comprender el error. Hay que comprender en dónde está el error. Aquí el Señor les va a descubrir su pecado. Vean, es una comparación. Ellos, vamos a leerlo en un momento, ellos actúan como si estuviesen haciendo algo correcto y se merecieran el favor de Dios. Vean cómo les dicen ahí en el 2 y versículo 3. Dice Isaías 58, 2 y 3. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Hasta ahí todo va bien. Lo buscan cada día, quieren saber sus caminos. Bueno, pues Señor, ¿cómo te quejas? Ahí va el pueblo de Israel. Pero fíjense cómo lo hacen. Dice ahí, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Es decir, se acercan como si ellos estuvieran bien. O sea, yo no tengo pecado, Señor, yo no me he alejado de ti.
Yo he hecho la justicia, ¿verdad? Y dice, se acercan como si hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Y vean, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y la pregunta que hace en el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Miren, eso de que van buscándolo, van bien. Qué bueno que vienen a buscar conocer al Señor. Qué bueno que se presentan con la idea de ver qué tiene el Señor para decirme. Pero ellos venían como si fueran alguien que estuviera en una confesión continua de pecados. Esperemos que aquí no haya alguien buscando de esa manera el Señor. Dice que lo buscan como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiesen dejado la ley de Dios. Y ya lo notaron, o sea, hacen algo bueno, buscan a Dios, quieren saber sus caminos, van bien, pero no han hecho la justicia necesaria. No han hecho lo que debían, estaban autoengañados, creían que su forma de buscar a Dios era la correcta, ellos creían que con querer conocer los caminos de Dios es suficiente. Me piden justos juicios, dice, y quieren acercarse a Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. La forma en que busco a Dios, decían ellos, esta forma en la que yo vengo a buscar a Dios, me da el derecho de pedirle. O sea, yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Pues puede ser posible que se deleiten en Jehová. Puede ser posible que te deleites en Jehová, que quieras conocer sus caminos y olvidarte de la justicia de Dios. Pero Dios los desenmascara. Vean su autoengaño. Les dice el Señor en el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. Señor, mira todo lo que he orado y mi marido sigue igual. Y Señor, ve todo lo que he hecho y mi esposa sigue igual. Y ve todo lo que oro y tú no me has traído al marido que yo busco. Están como esas personas que dicen, ¿verdad? Pasado mañana cumplo 3 días de estar a dieta y no he bajado nada. Ni siquiera han empezado y ya quieren recibir resultados. Creían que con hacerlo una vez era suficiente. Mira, Dios, ya ayuné, ya me humillé a ti, ya te vine a buscar y no me respondes lo que yo quiero, no me respondes de la manera que yo quiera. Le reclaman a Dios que ellos han hecho obras justas según su propia opinión. Ellos creían que la forma en la que se acercaban a Dios eran correctas, como si fueran gente que hubiese hecho justicia, como si ellos hubiesen tenido el comportamiento correcto y no recibo de Dios lo que yo quiero. No me da Dios lo que yo busco de Él. Vean cómo dice ahí en la segunda parte del 3. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí hace una mezcla entre el ayuno y el sabbat, el guardar el sábado. Ahorita les voy a mostrar por qué. En el sabbat, como ellos no podían hacer nada, oprimían a sus trabajadores y hacían que sus trabajadores hicieran todo. Aquí me cuentan de un judío que era muy ortodoxo en guardar el sábado. Y en las tradiciones actuales, el estar atento a la televisión para los judíos ortodoxos actuales es pecado. Y entonces nos cuentan la historia de que le decía, a ver, Juanita, ¿verdad? Así como judío, ¿verdad? Prende la tele. Yo no la prendí, la prendió Juanita, ¿verdad? A ver, Juanita, cámbiale a la tele, ¿verdad? O sea, yo no le cambié, le cambió Juanita.
Y entonces a eso hace referencia de que en el día del ayuno no solamente buscaban su propio gusto, sino también oprimían a sus trabajadores. Y fíjense, en el ayuno, pues ya lo habían tergiversado por completo. Pero no solamente el ayuno, todas las fiestas solemnes, todas las cosas las habían tergiversado. Vayan ustedes a Isaías 1 nuevamente, porque desde Isaías 1 el Señor les reclama. Isaías 1, versículo 12. Aquí el Señor literalmente está cancelando el pacto mosaico, está cancelando todas las leyes sacrificiales. El Señor está cancelando todo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Isaías 1, versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. El Señor les dice, ¿saben qué? Todo lo hacen mal. Todo lo hacen mal. Estaban como en 1 Corintios 11, ¿se acuerdan? En la celebración de la Cena del Señor. Se reunían para pelear, para comer a su antojo, para embriagarse, y lo único que hacían era tener contiendas entre ellos, pero así están aquí. Vean, regresemos a Isaías 58. Dice Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en alto. El ayuno, de hecho, el verbo en el hebreo significa afligir la carne. Eso es lo que significa el verbo ayunar, afligir la carne. Y el Señor lo pedía una vez al año, pero debía haber arrepentimiento. Se hacía el ayuno en arrepentimiento por los pecados. El ayuno significaba convicción de que los caminos de Dios eran los correctos. El ayuno significaba que yo había detectado que me estaba conduciendo de manera inapropiada y tenía que corregir. Noten, no importa lo que Dios haga, Dios siempre va a estar en lo correcto. Lo que importa es que yo me dé cuenta de que mis obras son incorrectas, son inadecuadas delante de Dios. Si siguen haciendo cosas como ustedes creen y no vienen a corroborar que tu actitud de obediencia es la correcta delante de Dios, y no vienes a corroborar que lo que estás haciendo es como Dios lo pide, no va a haber corrección. Y de eso estamos llenos, ¿verdad? Noten cuántas veces no han escuchado ustedes en el cristianismo, el cristiano no fuma, no toma, no baila, no se desvela, no, ¿dónde está eso en la Biblia? No ve tele. ¿Y dónde está eso en la Biblia, no? No ver tele. Bueno, hay que ver qué ves en la tele, ¿verdad? Porque eso sí, eso sería el problema. Pero su forma de ayudar era incorrecta, su forma de obedecer era incorrecta, ¿verdad? Vayamos a Lucas 18, dejen ahí su separador en Isaías 58 y vayan a Lucas 18. Vamos a recordar la parábola del fariseo y el publicano. Se dice, ¿verdad?, que esta parábola el Señor se le entrega a unos que confiaban en sí mismos, como estos de acá, de Isaías, que ayunaban, como los que confiaban en su religiosismo. Ustedes recuerdan que el fariseo decía, yo ayuno 2 veces por semana, el ayuno solamente había sido mandado 1 año, doy diezmos de todo lo que gana, o decía el fariseo, pero el publicano no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Le pedía a Dios piedad, misericordia, porque se reconocía pecador. Y concluye el relato ahí en Lucas 18:14. Lucas 18:14, que dice, os digo que éste descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los que adoran de hecho y en verdad lo hacen desde el fondo de su corazón. ¿Cuál era el problema? Ellos sabían del ayuno, ellos sabían que se tenían que humillar al Señor, pero lo hacían de manera superficial. Ya ofrendé, ya estoy bien, Señor. Ya ayuné, ya con eso, ¿qué más? Ya fui a echarme el sermón del domingo, Señor, ya, ¿qué más? Pero Dios les tiene que volver a enseñar cuál era el propósito del ayuno. Vayan al versículo 5, Isaías 58. Dios les vuelve a enseñar cuál era el fondo de lo que significaba el ayuno. Dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Aun cuando aquí no se hace referencia a la oración, sabemos, ¿verdad?, por otros pasajes, que el ayuno y la oración iban unidas. Y aquí ellos solamente se están basando en el ayuno y dice, es suficiente que incline mi cabeza como junco, o sea, de manera automática, sin pensar, sin sentir que haga yo una reverencia. Dice ahí, y que me pongo una cama de cilicio y ceniza. ¿Se acuerdan que esa era la costumbre? Cuando había duelo, cuando había arrepentimiento, untaban silicio y ceniza en su cuerpo, y dice, aunque hagas una cama, y le dice el Señor, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? La oración y el ayuno iban juntos. Vayan al Salmo 35, recuerden, ahorita regresamos a Isaías 58, Salmo 35, 13, David orando que Dios le ayude en contra de sus enemigos, dice que él oraba por sus enemigos al grado que ayunaba por ellos. Y junto con el ayuno, pues oraba. Dice el Salmo 35, 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Ayunaban y oraban. Aquí nos está mencionando que ellos lo hagan, solo hacían un ayuno automático y no se dedicaban a la oración. Vayan a Daniel 9, versículo 3, vayan allá. Daniel sabe que ya se cumplieron los 70 años de la cautividad, sabe que es el momento de orar a Dios y pedir perdón. Él pide perdón junto con toda la nación, a pesar de que él era un hombre íntegro, él se incluye como pecador en la nación. Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios, y a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta era la actitud correcta. Daniel pudo haber dicho, los pecadores son el pueblo, yo soy un hombre íntegro, yo no tengo por qué incluirme con ellos porque los pecadores son ellos. No actúa de esa manera. Él se incluye como pecador dentro del pueblo, pero dice que le buscaba en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto era el total del mandamiento, no solamente abstente de alimentos y ya con eso. Y les pregunta el Señor, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Por eso les pregunta, ¿verdad? ¿Son ritos sin sentidos? ¿Es solamente una posición como el junco que se inclina? ¿Solo me interesa que estén sufriendo por tener la piel reseca por el cilicio y ceniza? Mis mandamientos eran solo ritos externos, lo que te pedía. Quería yo que circuncidaran el prepucio solamente por estética, o buscaba yo que circuncidaran el prepucio de vuestro corazón. Por eso les pregunta, ¿llamaréis a esto ayuno, día agradable a Jehová? No lo hagan como ustedes quieran, no lo hagan como les acomoda, les dice el Señor, háganlo como yo mandé, dice Dios, ¿verdad? No tergiversen el mandamiento. Vean con claridad qué dice el Señor. Entonces, primer paso es escuchar a Dios, segundo paso es comprender mi error y vamos al tercer paso, corregir el rumbo. ¿Ya te diste cuenta que en algo estás mal? Pues corrige el rumbo, dirígete con claridad hacia lo que Dios te está marcando. Vean cómo dice el versículo 6.
¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis su yugo? ¿Se dan cuenta? Dejar de hacer impiedad, dejar de oprimir a los trabajadores, dejar libres a los esclavos y romper todo tipo de opresión hacia los débiles. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El Señor les dice, el ayuno es hacer bien a los necesitados. Jesucristo dijo, si tienes 2 túnicas, da 1. Sabemos que el Señor Jesucristo, Dios, tiene especial cuidado por la viuda y por el huérfano. Y estos solamente querían confiar en sus ritos externos. Santiago 2:16, vayan ahí, Santiago 2:16, habla, recuérdense que para Santiago la fe sin obras es muerta, y dice Santiago 2:16, y alguno de vosotros le dice, está hablando de un hermano, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sabes que alguien tiene necesidad? Ese es el ayuno, dice el Señor. Ve y cúbrela. Que a lo mejor no puedes al 100%, ve y ayuda. Esa es la idea. Ama a tus hermanos. Debían comprender que el ayuno no solamente era abstenerse de comida, lo mismo que la circuncisión tenía que ser algo hecho de corazón, manifestando obras de amor a los demás, a tus cercanos, a tus familiares inconversos y obviamente también a la familia de la fe. Y noten, cuando hubiera la obediencia correcta, entonces llegaría la bendición. Versículo 8. Vean lo que dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La salvación se deja ver, el gozo de la salvación se hará presente cuando hay obediencia correcta. Dice ahí al final del 8, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Pero noten cómo inicia el versículo 8 y el versículo 9. Entonces, y luego dice en el 8, entonces, y en el 9, entonces, ¿verdad? La idea aquí es que hay un resultado. Este entonces se va a repetir en el versículo 14. Vean cómo dice cuando inicia el versículo 14, Isaías 58:14. Entonces, cuando hay una forma correcta de hacer las cosas delante de Dios, es cuando llega la bendición, no antes. Posiblemente tú estás buscando a Dios, estás buscando la dirección de Dios, pero no llega lo que tú quieres. Dice en el versículo 9, una vez que entendiste que el ayuno no es eso, que se requiere oración, que tiene que ser de corazón, le está hablando al pueblo de Israel. Una vez que tú entiendes cuál es mi mandamiento correcto, dice en el 9 también, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios acepta la oración del justo. El justo aquí es el que comprendió el sentido verdadero del ayuno. No era abstenerse de comida por un rato, sino ser obediente todo el tiempo. Es lo que nos marca el versículo 6 y 7. Dice 2 Corintios 10:5 que nosotros debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo debemos obligar. Debemos forzar a nuestra mente a que haga todo esto. Y por eso les dice también en el 10, y ahí vamos a acabar hoy, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será será como el mediodía. Lo podemos resumir de esta manera, versículo 6 y hasta aquí. Si amas a tu prójimo tanto como a ti mismo, es cuando estás haciendo el verdadero ayuno. Eso le dice a los de Israel. Pero eso se repite en nosotros.
Si amas a tu prójimo tanto como a ti mismo, entonces estás en el camino de la obediencia correcta. Si estimas a los demás como superiores a ti mismo, estás en la obediencia correcta. Noten que esa actitud, que se trata de la forma en la que tú pienses de los demás. No te interesa lo que los demás piensen de ti, sino lo que tú piensas de los demás. Y tú debes de tener solamente pensamientos de bondad hacia ellos. Y noten, el Señor dice, vas a salir de la oscuridad, va a llegarte la bendición. No antes, no antes. Si tú tergiversas los mandamientos como lo hacían los judíos, y recuerden que llega todavía el Señor Jesucristo y los tiene que corregir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, siguen tergiversando los mandamientos. Si tú tergiversas los mandamientos, si tú los deformas, si tú los ajustas a tu comodidad, vas a estar pecando en contra de Dios sin quererlo. Buscar a Dios hay que buscarlo de corazón, desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de nuestro ser, y buscar entender lo que Él dice y obedecerlo como Él dice, no como nosotros queremos. Inclinemos nuestro rostro. Señor bendito, te alabamos y te damos infinitas gracias por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos de ti, y Señor, pues que todo esto sea para tu honra y para tu gloria. No permitas que haya en nosotros autoengaño y llévanos, Señor, siempre a la obediencia correcta. Pues te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor. Amén.